Hoy saludamos a todos nuestros seguidores por las redes, por YouTube y por Facebook. Damos gracias por sus vidas. Vamos a pedirles que nos sigan, que se suscriban a nuestro canal Amor y Santidad, que nos regalen un me gusta y que lo compartan. Somos la iglesia Amor y Santidad y predicamos las buenas nuevas. Por eso damos gracias a Dios por este servicio que nos permite el Señor hacer para compartir la palabra del Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy el Espíritu de Dios quiere enseñarnos algo. Renovando la mente. He titulado la enseñanza. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 12, 1, 3. 12, 1 al 3. Y quiero que leamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y el poder del Espíritu Santo. Voy a pedirle a los hermanos ujieres que nos ayuden a cerrar las cortinas en el fondo. Gracias. Lo leemos todos, ¿sí? Voz alta. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y el poder del Espíritu Santo. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. Y no adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no penséis más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Amén. Den un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Amada iglesia, vamos a cerrar nuestros ojos. Bienvenido Espíritu Santo de Dios. Hoy te damos gracias por una oportunidad más de comer de tu pan. Te pido, Espíritu de Dios, que abras nuestros ojos. Quita toda distracción. Y que mientras, Señor, recibimos el mensaje, nuestros ojos, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente esté mirándote a ti. Gracias, Dios. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es más difícil? Una pregunta con toda honestidad. ¿Qué es más difícil? ¿Cambiar una conducta o cambiar una manera de pensar? ¿Cómo? Así. Muchos dirían, yo puedo cambiar la conducta. ¿Cierto? Porque la manera de pensar es difícil cambiar. Pero sí, la Biblia nos enseña que toda conducta nace primero de un pensamiento. Uno es lo que piensa. Pero la Biblia es enfática en esto. Nadie comenzó una vida de amargura de un día para otro. Primero, alimentó esa ofensa con un pensamiento tras otro pensamiento, tras otro pensamiento. Nadie vive dominado por el miedo de la noche a la mañana. Primero permitió un pensamiento de temor, luego permitió otro,
luego permitió otro hasta que echó raíces. Nadie llega a destruir su familia en un solo instante. Nadie se desenamora de un día para otro. Primero fue un pensamiento, no me atiende. Después fue otro, no me mira. Después fue otro, es grosero. Después fue otro, no me ayuda, me deja sola. Y después viene la separación. Por eso Dios comienza transformando no comienza transformando nuestras circunstancias, comienza transformando nuestra vida. Y Romanos 12, donde estábamos, marca un antes y un después en la carta de Pablo. Porque durante 11 capítulos, Pablo nos habla de la grandeza del Evangelio. Nos habla del pecado, nos habla de la justificación, nos habla de la gracia, nos habla de la cruz, nos habla del Espíritu Santo y nos habla de las misericordias de Dios. Y entonces cuando llega el capítulo, hermano, 12, nos dice, por consiguiente, o sea, después de todo lo que les enseñé, viene, continúa, mire, por consiguiente, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios, respondan viviendo a Él, por las misericordias de Dios. La vida cristiana no comienza con un mandato. No robes, no peques. La vida cristiana comienza con la gracia. No obedecemos porque Dios nos ame. Obedecemos porque ya fuimos amados en Cristo. No obedecemos para que Dios nos ame. Obedecemos porque ya fuimos amados en Cristo. Por eso dice, por consiguiente, por sus misericordias. Dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran animales que estaban vivos y los colocaban sobre el altar y morían una sola vez para el derramamiento de la sangre. Pero ahora Pablo usa una expresión que parece contradicción. Dice, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Y cómo es un sacrificio vivo? Todo sacrificio es como un animal muerto. Ahora Cristo murió de una vez y para siempre. Pero aquí Dios nos pide algo aún más profundo. Que cada día muramos al ego para vivir para Cristo. Ese es el sacrificio vivo. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Ese es el sacrificio vivo, porque estamos vivos, mis hermanos. Cada mañana vuelvo a poner mi voluntad sobre el altar. El problema es que estamos vivos y nos bajamos del altar. Y nos volvemos a subir al altar. Y nos bajamos del altar. Y nos volvemos a subir al altar. Mi orgullo, mi carácter, mis sueños, mis derechos, mi tiempo, mi vida debe ser un sacrificio vivo en el altar de Dios. ¿Me está entendiendo? Y cuando Pablo dice vuestros cuerpos, no está hablando solamente del cuerpo físico. En la mentalidad bíblica, el cuerpo
representa a la persona completa. Espíritu, alma y cuerpo. Tu boca, tus manos, tus ojos, tus emociones, tus decisiones, tu mente, todo tu cuerpo debe ser un sacrificio vivo en el altar. Amén. Pero una realidad que todos hemos vivido, seamos sinceros. ¿Cuántas veces nuestro cuerpo está sentado en la iglesia, pero nuestra mente está en otro lugar? O nuestra mente está viendo que hace calor. O nuestra mente está viendo que la señora de al lado tiene un bebé. O nuestra mente está pensando en el almuerzo de esta mañana. O nuestra mente está pensando en el problema que dejamos en la casa. Y estamos cantando en la iglesia, pero estamos pensando en las palabras groseras que nos dijeron. Escuchando la predicación, pero recordando el problema del trabajo. Orando, pero haciendo planes para mañana. El cuerpo está aquí, pero la mente está lejos de Dios. Y el Señor nos dice, no quiero solamente tu presencia física, quiero todo tu corazón. La verdadera adoración ocurre cuando podemos decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Y estoy completo en ti. No solo te entrego mis manos, te entrego mis pensamientos. Cierra tus ojos. Señor, aquí estoy. No solo te entrego mi cuerpo, te entrego lo que soy, mis pensamientos. Amén. Dios quiere cambiar nuestra mente. Y esto no comenzó en Romanos. Desde el Antiguo Testamento el Señor nos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero cuando Jesús llegó, citó este mandamiento y añadió una palabra muy importante. Con toda tu mente. Amén. ¿Por qué? Porque Dios sabe que aquello que domina nuestros pensamientos terminará dominando nuestra vida. Te pregunto, ¿estás amando a Dios con toda tu mente? Por eso, la batalla espiritual comienza en la mente. Y no es casualidad que Pablo, después de hablar de sacrificio vivo, seguimos en el verso 2, hable de renovación de la mente. Porque una vida rendida comienza con una mente rendida. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Empieza diciendo, no os adaptéis. No os adaptéis. Y aquí encontramos una advertencia. La palabra griega se traduce, bueno, no la sé ni pronunciar, y significa amoldarse. Tomar la forma externa de algo. Dejarse moldear por un patrón. Por ejemplo, usted coge el agua, la echa en unos cubitos, la mete en el congelador y el agua toma la forma de los cubitos, ¿cierto? Se convierten en cubitos. Entonces Pablo nos dice, no permitan, no se adapten, no se amolden, no se dejen moldear por el patrón de este sistema. No permitan que este siglo les diga cómo pensar. No les permitan que este siglo les diga
cómo vivir. No permitan que este sistema les diga cómo decidir. Hermanos, vivimos en una generación donde todos quieren moldear la mente. Las redes sociales, las noticias, la publicidad, la ideología del momento, la presión del grupo, el temor, la ansiedad, las comparaciones. Vivimos tan expuestos a esas voces que muchas veces terminamos pensando como el mundo sin darnos cuenta, porque nos estamos adaptando al sistema. Y en la palabra dice, no se amolden. Mire, como yo me acuerdo, cuando los niños los lleva uno a preescolar, ellos están en su casa, están viviendo con papá y mamá, pero ellos, un día, usted decide matricularlos para que vayan a la escuela y los lleva a la escuela. Y muchos niños tienen que adaptarse a ese nuevo ambiente. Y adaptarse, ellos empiezan llorando, extrañando su casa. Pero llega un día en que usted los ve tranquilos, jugando con los otros niños. Quiere decir que se adaptan. Y eso es lo que nos advierte Pablo. No se adapten a este mundo. ¿Qué te dice el mundo? Haz lo que sientas. ¿Quieres gritar? Grita. ¿Quieres ponerte esa ropa? Póntela. ¿Quieres mostrar? Muestra. ¿Quieres pelear? Pelea. ¿Quieres darte gusto? Date gusto. ¿Quieres comerte esa comida hasta que ya no puedas más? Hazlo. Pero Cristo te dice, haz la voluntad del Padre. El mundo te dice, tú eres el centro, tú eres el más lindo, tú eres el centro de atención, tú lo tienes todo, tú no necesitas a nadie. Pero Dios te dice, niégate a ti mismo y sígueme. El mundo te dice, busca la felicidad, deja ese hombre por encima de todo, busca tu propia felicidad. Haz lo que tu corazón te diga que hagas. Pero Cristo te dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La pregunta no es solamente, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? La pregunta es, ¿qué está formando tu manera de pensar? ¿Qué está formando tu manera de pensar? Daniel 1:8, por favor, pastor. Un hombre que no se dejó moldear. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Le cambiaron el idioma. 1:8. Le cambiaron la educación. Le cambiaron la alimentación. Hasta el nombre se lo cambiaron. Todo era un intento de borrar su identidad. Pero ¿qué dijo Daniel? Se propuso Daniel en su ¿qué? Corazón. Y corazón tiene que ver con mente. Amén. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino del que él bebía, y pidió al jefe de los guardias que le permitiera no contaminarse. Se propuso Daniel en su mente no dejarse amoldar, no dejarse moldear por el sistema de Babilonia. Amén. Observa cómo comenzó la victoria. No comenzó en el palacio. No comenzó delante del rey. Comenzó en la intimidad, con un corazón dispuesto a seguir pensando como Dios. Amén. Daniel entendió algo que nosotros debemos entender. Puedes cambiar el lugar donde vives, pero no puedes cambiar el Dios a quien perteneces.
Dale un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, el problema nunca ha sido Babilonia. El problema nunca ha sido Babilonia. El problema es cuando Babilonia entra en nuestro corazón. Seguimos con Romanos 12, pastor. 2. Por consiguiente, dice, y no os adaptéis a este mundo, seguimos, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente. La palabra transformaos es metamorfosis. De ahí proviene la palabra metamorfosis. No habla de una apariencia religiosa. No lo habla así. No habla de un maquillaje, no habla de un disfraz. Habla de una transformación profunda que comienza por dentro y termina reflejándose por fuera. Dios no solamente quiere mejorar nuestro comportamiento, Él quiere transformar nuestro corazón. Porque cuando cambia la mente, cambia la iglesia, cambia la familia, cambia la sociedad, cambian los hijos, cambia el matrimonio, cambia el ministerio. Imaginémonos, ilustremos esto con una mariposa. Una mariposa, primero es una oruga que se arrastra por el suelo. Tiene un mundo limitado. Tiene hojas por delante. Pero llega un momento que se transforma en el momento del capullo. Y cuando sale, se transformó. Ya no es la misma. No es una oruga que se arrastraba por el suelo. Se transformó. Ahora vuela. Ahora es bella. Ahora está por encima y no abajo. Ahora bebe de miel, del polen. Ahora es admirada por su belleza, por su paz, por su delicadeza, por su vestido. Ahora es admirada por lo que representa. Pero, hermanos, científicamente, ¿sabe qué aprendí? Para que una planta pueda hacer la fotosíntesis, necesita de algo externo, ¿cierto? Del sol. Pero para que una mariposa se transforme de una oruga a una mariposa, ¿qué necesita? Y estuve investigando. Y resulta que desde el principio, desde que Dios la creó, ella ya lleva por dentro sus alas. Ya ella lleva sus antenitas, sus colores. Y ella lleva todos sus paticas, sus ojitos. Ella lo lleva por dentro. Solo espera el momento que ese diseño se manifieste. Qué hermoso. La vida espiritual también es como la metamorfosis de una mariposa. Cuando nacemos de nuevo, Dios deposita en nosotros una nueva vida. La vida de Cristo. La palabra dice en Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aleluya. El diseño está dentro de ti. Ya lo tienes. Lo que hace el Espíritu Santo es desarrollar lo que Dios sembró en el nuevo nacimiento. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Aleluya. La Escritura misma nos da 4 llaves para renovar una mente. Primero,
Corintios 3:18. Somos transformados contemplando a Cristo. Efesios 4. Ya tenemos. Esa. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios. Sí. Efesios 4:23. Bueno, porque nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo metamorfosis en la misma imagen de la gloria, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Amén. Efesios 4:23. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Amén. Santiago 1:19. Prontos para oír, tardos para hablar y tardos para la ira. Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo que es digno de alabanza, en eso pensar. Amén. Y hasta aquí, seguimos en en Romanos 12:2. Y hasta aquí, Pablo nos ha enseñado qué debemos hacer con nuestra mente. Pero alguien podría preguntarse, ¿eso realmente funciona en la vida diaria? Pablo te responde con otra carta. Segunda de Corintios 3:18. Pero nosotros todos, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor y el Espíritu. Entonces, ¿quién transforma? El Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos nosotros? Contemplar a Cristo. ¿Y cómo contemplo a Cristo? A través de su palabra. Porque mientras más conocemos a Jesús, más pensamos en Él, más hablamos con Él y más reaccionamos con Él. Toda la escritura, toda esta escritura apunta a Cristo. En Génesis aparece la simiente prometida. En Éxodo aparece como un cordero. En los Salmos, como el buen pastor. En Isaías, como el siervo sufriente. En los Evangelios, como el Salvador. Y en Apocalipsis, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cada vez que abramos la Biblia, no solamente aprendemos información, nos encontramos con Cristo. Contemplamos a Cristo. Y mientras lo contemplamos, somos transformados por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, permítame hacerle una observación. La Biblia siempre va a ser nuestra autoridad. Pero la ciencia, en ocasiones, describe aspectos maravillosos del diseño de Dios. Y hoy sabemos que el cerebro produce una sustancia que se llama dopamina, que es la hormona del placer, de la satisfacción. ¿Qué hace el mundo? Brindarte dopamina barata. Cuando tú tienes un problema, lo primero que haces es coger el celular y distraerte ahí. A ver, ¿quieres las redes sociales? Y YouTube y todo video, ahí te pones y duras horas recibiendo dopamina barata. Pero Dios quiere darte la dopamina a través de las Escrituras. La verdadera, la que te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya.
Hoy sabemos que el cerebro posee una capacidad llamada neuroplasticidad. O sea, que puede reorganizar las neuronas y adaptarlas mediante el aprendizaje y la repetición. Eso lo usa el mundo y te estás dejando influenciar. Pero esto no reemplaza la obra del Espíritu Santo. Simplemente nos recuerda que Dios creó el ser humano con una extraordinaria capacidad para aprender y desarrollar hábitos. Maravilloso, maravilloso. Y Pablo lo escribió hace cuánto. Renovaos. Sí se puede cambiar el pensamiento con la repetición, con el nuevo aprendizaje. También existe un enfoque terapéutico llamado reestructuración cognitiva. Los psicólogos, cuando quieren cambiar una actitud en una persona, hacen terapia cognitiva que busca identificar pensamientos distorsionados y reemplazarlos por interpretaciones más ajustadas a la realidad. Y como ilustración, esto nos ayuda a comprender algo que Pablo enseñó casi 2000 años. No basta con dejar un pensamiento equivocado, hay que reemplazarlo. Hay que reemplazarlo. Y arrepentimiento significa cambio de mente. Pensaba de una forma, ahora cambio, pero reemplazo ese por otro. Pero el creyente no lo reemplaza simplemente por una idea positiva, lo reemplaza por la verdad de Dios. Porque la verdad no es una emoción, la verdad tiene un nombre y se llama Jesucristo. Jesucristo. ¿Con qué alimentas tu mente? Una joven, quiero contarte una historia. Era una muchacha que amaba al Señor. Asistía a la iglesia, servía con alegría. Sin embargo, había algo que estaba robando la paz sin que ella misma se diera cuenta. Todas las mañanas, antes de abrir su Biblia, lo primero que hacía era coger su teléfono. Se metía en redes sociales. Veía personas viajando. Familias aparentemente perfectas. Cuerpos hermosos. Ropa bella. Ministerios creciendo. Personas estrenando cosas. Y sin darse cuenta, empezó a comparar su vida con lo de los demás. Cada vez que cerraba el teléfono, mientras veía, recibía dopamina barata. Pero cada vez que cerraba el teléfono, pensaba, yo nunca voy a ser como ellos. Yo no tengo. Mi vida no tiene nada especial. Dios bendice a todos menos a mí. Esa idea de ese político me gusta. Yo creo que debo pensar así. Y poco a poco, la comparación le dio lugar a la ansiedad. Y la ansiedad le dio lugar al desánimo. Y el desánimo comenzó a apagar su voz. Hasta que un día abrió la Biblia en Romanos 12 y comprendió que el problema no era solamente lo que estaba viendo. El problema era con qué estaba alimentando su mente. Entonces tomó una decisión. No porque las redes sociales fueran malas en sí mismo,
sino porque están ocupando el primer lugar en su vida. Y durante 30 días decidió que antes de mirar cualquier red social, antes de hacerlo, abriría primero su Biblia. Los primeros días fueron difíciles. Confesó que varias veces tomó el teléfono porque era costumbre, era un hábito. Repetía y repetía, se convirtió en un hábito. Pero cada vez que lo dejaba a un lado, y lo dejaba a un lado, y lo dejaba a un lado, y abría la palabra de Dios, después de varias semanas, comenzó a notar algo. Ya no despertaba pensando en la vida de los demás, despertaba pensando en las promesas de Dios. Un fuerte aplauso al Señor. Recuperó la paz, recuperó el gozo, dormía mejor y la ansiedad disminuyó. No porque hubiera una fórmula mágica, sino porque cambió la fuente que la alimentaba, su mente. Algunos estudios han encontrado que en determinadas personas al reducir el uso de redes sociales, empiezan a sentirse mejor, sienten bienestar, disminución de los síntomas de ansiedad, de la depresión y muchas cosas. Pero iglesia, lo que realmente transformó a esta joven no fue dejar su aplicación, fue volver a poner su mirada en Cristo. Fue volver a poner en el centro de sus pensamientos a Cristo. La palabra de Dios dice en Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica, mis hermanos, porque su palabra es verdad. No luches por ser santo, solo cambia el pensamiento y empieza a ver a Cristo. Él te santifica. Amén. Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es honorable, en eso medita. Y hay un pasaje en Tito que dice que el que es puro, todo lo ve puro. Pero el que es malicioso, ve maldad en todo. Y no te preocupes, ay, pastor, entonces si me vuelvo así, la gente me la hace. Tienes el Espíritu Santo para discernir la mentira, porque tienes la verdad. Aleluya, gloria a su nombre. La mente es un campo de batalla, porque las armas de nuestra contienda, 2 Corintios 10:45, no son carnales para la destrucción sino espirituales, para la destrucción de fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es una fortaleza? Bueno, miremos las murallas de Cartagena. Mire, en tiempos de Pablo era una construcción militar, muros levantados, piedra sobre piedra. Así funcionan muchos pensamientos, como un Lego, como armar un rompecabezas, como hacer una pared. Nadie comienza creyendo de un día para otro. No sirvo para nada. Nunca cambiaré. Siempre fracasaré. Esa idea se repite y se repite y se fortalece hasta convertirse en una prisión. Pero Pablo trae una noticia maravillosa. Las fortalezas pueden destruirse, pueden ser derribadas. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con la oración, con la verdad del Evangelio y con la obra del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Gedeón estaba escondido, lleno de miedo. Y Dios le dijo, valiente guerrero. Dios veía un libertador. Gedeón veía un fracasado.
Su primera batalla no fue contra Madián. Su primera batalla fue en la mente. Fue contra la mentira que había creído acerca de sí mismo. Pero hay buenas noticias. Pueden ser derribadas por la palabra de Dios. Amén. Y quizás hoy alguien necesita escuchar que no eres lo que tu pasado dice. No eres lo que tus errores dicen. Eres aquello lo que Dios declara de ti. Romanos 12:3 dice, finalizamos. Finalizar. Ahora digo, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros. Se acabó la música. Se acabó la música. Que cada uno de vosotros no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Una mente renovada no produce orgullo. Una mente renovada no produce complejo de inferioridad. El orgullo dice, yo soy la mejor. El orgullo dice, no necesito a nadie. Mi vida es mejor que la de todo el mundo. Y la inferioridad dice, nadie me quiere. Nadie me saluda. Soy un gusano. Estoy abajo. No sirvo para nada. Y el Evangelio quiere corregir esto. Al orgulloso le recuerda que todo lo que tiene es por gracia, por las misericordias de Dios. Por eso Pablo empezó diciendo, hermanos, por consiguiente, por las misericordias de Dios. Amén. Y al desanimado, al que se cree menos, le dice, recuerda que Cristo murió por ti, te llamó por tu nombre. Eres especial tesoro. La verdadera humildad consiste en pensar de nosotros lo que Dios piensa. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Lo que Dios piensa de mí. Ni más ni menos. Amén. Hermanos, entonces después de estudiar Romanos 12, del 1 al 3, la pregunta ya no es, entendí la predicación. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con esta predicación? Porque conocer la verdad no transforma a nadie, lo que transforma es rendirse a la verdad. Mucha gente tiene información, bastante, pero no se han rendido a la verdad. Y hoy Pablo nos ha mostrado un camino. Primero nos recordó que por las misericordias de Dios, no comenzamos con el esfuerzo humano, comenzamos con la gracia de Dios. Cristo ya hizo por nosotros lo que nosotros jamás hubiéramos podido hacer. Murió por nuestros pecados, resucitó al darnos una vida nueva, nos dio su Espíritu Santo y nos capacitó para vivir para Él. Por eso nuestra obediencia no nace del miedo, no nace del miedo. Alguien me dijo a mí, ay, es que yo pienso que Dios es muy duro y entonces no lo puedo obedecer. Es que nuestra obediencia no nace del miedo, nace del amor que Dios primeramente nos dio. Amén. Por eso Pablo dice, presenten vuestros cuerpos, espíritu, alma y cuerpo, como sacrificio vivo. No se bajen de ese altar. Eso significa que cada mañana cuando despertamos, volveremos a poner nuestra vida sobre el altar, sobre la cruz. Y no solamente el domingo, sino todos los días. Después nos advirtió, no os adaptéis a este mundo, porque este mundo siempre intentará moldear nuestra manera de pensar. Nos dirá que el éxito vale más que la santidad, que el placer vale más que la obediencia.
y que la popularidad vale más que el carácter. Pero nosotros no somos de este mundo. Pertenecemos a otro reino. Y nuestra identidad no la define la cultura, la define Cristo. Entonces Pablo nos dio la respuesta. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. No basta con cambiar los hábitos. No basta con esforzarnos. No es un esfuerzo humano. La verdadera transformación ocurre cuando contemplamos a Cristo. Cuando permitimos que el Espíritu Santo aplique la palabra en nuestro corazón. Y mientras más y más conocemos a Jesús, más pensamos como Jesús, más amamos como Jesús, más perdonamos como Jesús, más vivimos como Jesús. Y finalmente Pablo dice que una mente renovada produce una persona humilde, ni orgullosa ni derrotada. Y si alguien que piensa con buen juicio, es alguien que piensa con buen juicio, porque sabe que todo lo que tiene proviene de la gracia de Dios. Amén. Ponte de pie, iglesia. ¿Con qué estás alimentando tu mente? Todos los días. Porque aquello que alimenta tu mente terminará formando tu corazón. Si alimentas amargura, cosecharás resentimiento. Si alimentas temor, cosecharás ansiedad. Si alimentas la comparación, nunca disfrutarás de la bendición que Dios ya te dio. Pero si alimentas tu mente con la palabra, con la presencia de Dios, con la comunión con el Espíritu, no será de un día para otro. Será de gloria en gloria, paso a paso, como la oruga que se transforma en mariposa. Amén. Cierra tus ojos. No pienses en la persona que está a tu lado. Piensa en ti. ¿Qué pensamiento está gobernando tu vida? La ira, el resentimiento, la comparación, la culpa, la baja autoestima, el orgullo. Hoy el Espíritu Santo quiere derribarlo. Y recuerda que no eres definido por lo que ya pasó. Eres definido por lo que pasó en la cruz de Cristo. Si deseas renovar tu pensamiento, dile al Señor. Repite conmigo, Señor, gracias por tus misericordias, porque ellas son el fundamento de nuestra vida. Hoy presento delante de ti nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros planes, nuestro futuro, como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Perdónanos. Hoy nos arrepentimos por haber permitido que el mundo moldee nuestra forma de pensar. Hoy renunciamos a esos pensamientos. Renuévanos, renueva nuestra mente. Derriba, Señor, el orgullo, la ansiedad, la culpa, toda fortaleza. Hoy sea derribada. La llevamos cautiva a la obediencia de Cristo. Haznos una iglesia que no solo conozca la verdad, sino que viva en la verdad. Que podamos contemplar cada día a Jesucristo y ser transformados de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo. Y cuando el mundo nos vea, cada día vea a Jesucristo, ese ser transformado de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo. Y cuando el mundo nos vea, no vea simplemente a una persona religiosa, sino hombres y mujeres que reflejan el carácter de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y recuerda, la transformación que Dios quiere hacer en tu vida no comienza cambiando las circunstancias, comienza cambiando tu mente. Cuando tu mente es renovada por la palabra, por el Espíritu Santo, tu vida completa empieza a parecerse a Cristo. Esa verdadera metamorfosis.
esa mariposa preciosa. Amén. Que refleja a Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor.